Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. No hay una falla en transmisión. Me estoy acomodando antes de transmitir el cuento. Y mientras acomodo la cámara en su lugar, o mejor dicho, el celular. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, perdonen que ayer no hubo lectura. Me estoy olvidando de algo, perdón. Ahí está, perdonen, hubo que pausar un segundo la transmisión. Me había olvidado de poner los auriculares con su respectivo micrófono. Ahora me los pongo. Ahí está, espero que se escuche bien. Me demoré un segundo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Pero perdonen por la ausencia de ayer. Hubo errores. Me agarró una actualización automática y no pude hacer la transmisión a la 1:30. A las 12, perdón, a la hora que debía. Así que, bueno, igualmente estoy ahora. Había prometido otro cuento. Hola, ¿cómo le va? Ya tenemos gente. Había prometido que yo iba a leer otro cuento más. De enfermedades, como el cuento que había leído anteayer, Voces sin rostro. Hoy se va a leer otro episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Hola Carolina, ¿qué tal? Bueno, gracias. Gracias. Eh, Hoy se va a leer este cuento. Eh, Históricamente es bastante similar a lo que ocurrió en aquel tiempo. Estamos hablando de 1871, hace casi 150 años. Una epidemia que devastó la ciudad de Buenos Aires y los alrededores y varios lugares del país. Así que bueno, estamos auspiciados por Librería El Aleph, Corrientes, Centro Santa Fe y Rivadavia. La editorial Guaricho, pueden visitarlo en Facebook e Instagram. Y el libro Roriz, libro de quienes habla, 14 cuentos de horror y terror que haría cagar de miedo inclusive a aquellas personas que sufren de la ausencia de ano. Perdón por la palabra. Este cuento que vamos a leer está en el libro Roriz. Así que bueno, vamos a comenzar. Otro episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Los negocios cerrados, calles desiertas, faltan médicos, muertos sin asistencia. Huye el que puede. Heroísmo de la Comisión Popular. Del diario íntimo, del diario personal de Mardoqueo Navarro, 1824-1882. Ciudad de Buenos Aires, 1871. La epidemia de fiebre amarilla la azota y, según los médicos, los aires no serían tan buenos. Los facultativos ya no saben qué hacer, son pocos y no tienen la más mínima idea de qué provoca esta peste. Acusan a los miasmas, hedores del riachuelo, como causantes de la enfermedad. Otros hacen lo mismo con los pozos negros que se habrían escapado a las napas de agua. Algunos proponen que es la suciedad de los conventillos. Las fuerzas del orden entonces hacen que ordenan y queman hasta las pertenencias de los pobres inmigrantes que viven hacinados en los conventillos, la mitad de ellos italianos que no entienden una sola palabra de castellano. El sur de la urbe apesta a hedores de aguas servidas, a abandono, a miedo, a muerte.
El gobierno nacional a cargo de Sarmiento y la Corte Suprema en pleno se fueron. Los ricos también. Las milicias fijan un cerco para que los negros descendientes de esclavos y los extranjeros, que en esa época sumaban entre ambos la mitad de la población, no se fueran de los barrios del sur hacia los del norte, donde se refugiaban los cajetillas que aún no huían de la ciudad. El precio del alquiler de las propiedades en las afueras porteñas se va por las nubes. Los que vuelven, aunque sea por un rato para buscar algo, se enferman. Casi todo el que se contagia muere. El conteo diario de fallecidos pasa el centenar y llega a tocar el tétrico pico de 200 por jornada en la población urbana de casi 178.000 personas. Los que quedan están en alerta porque camina un fantasma por las calles de la más orgullosa de América Latina. Los síntomas tenían dos periodos. Primero, dolor de cabeza, escalofríos, decaimiento general, calor, sudor, la lengua blanca, carencia de sueño, pulso acelerado, dolores en el estómago, los riñones, muslos, extremidades o sobre los ojos, sed intensificada, debilitación, miembros agitados, vómitos vidriosos, amarillos o náuseas. Si esto no era vencido naturalmente y el paciente mejoraba al otro día con solo dolores de cabeza y debilidad en el cuerpo, venía después lo peor, el segundo período. Síntomas: piel amarilla, vómitos, primero sanguinolientos y luego negros, defecación negra, opresión en el pecho, dolor en la boca del estómago, orina disminuida hasta ser anulada, hemorragias en las encías, lengua, nariz y ano, hipo, carencia de sed, pulso debilitado, delirio. Luego, la muerte. En ese mismo año se crea el Cementerio del Oeste, luego renombrado de la Chacarita. El tranvía fúnebre llevaba los ataúdes desde el centro al Camposanto. Los del otro predio para el descanso final de los muertos, el de la Recoleta. No quieren que allí sean enterrados los miserables que mueren de fiebre amarilla. Aparte, el lugar no da abasto para tanta muerte desperdigada. Una década más tarde se descubriría que nadie tenía razón sobre la causa de la epidemia. Casi nadie se preocupa en fijarse en los que vuelven de la guerra de la Triple Alianza y los que descienden de los barcos brasileños. Un simple mosquito, el Aedes aegypti, traía esta enfermedad endémica en el Brasil de entonces. Y, como en cada tragedia, siempre hay quienes intentan sacar provecho de esto. Mercaderes que ven en el dolor una fuente de dinero, poder, figuración o conocimiento. Todos hijos de unos italianos cuyo progreso fue a costa de pisar cabezas, mostrarían parte de esta miseria. Eran dos estudiantes avanzados de medicina de la UBA, de aquella generación de mi hijo el doctor, llamados Carlos Tenuto y Eduardo Comeri. Llegaron al cementerio de la Chacarita a la hora convenida, media hora después de la medianoche. Ninguna piedad por un muerto amigo ni el recuerdo de un familiar los abrigaba aquella noche. Era algo más terrenal, más científico y lúgubre. Uno de los serenos les había vendido el cuerpo de un tano de San Telmo muerto por la fiebre amarilla a un precio bien módico. Ellos lo necesitaban para sus experimentos. Buscaban este par de orgullosos e ilusos saber si había alguna huella en él que les diera la placa de bronce en la posteridad por haber descubierto qué causaba esta peste. Se ubicaron en la puerta acordada, a la hora prefijada, y el sereno se acercó con un manojo de llaves para abrir la reja. Los estudiantes pasaron y le dieron la parte del dinero que le correspondía. El empleado del cementerio entonces les pidió que se quedasen allí, que en breve un sepulturero se acercaría a ellos e irían a buscar lo que habían comprado.
Ni Tenuto ni Comeli eran dos niños y menos aún unos asustadizos, pero pocos lugares sugestionan más que un cementerio de noche en un rincón oscuro, con los ruidos de aquel lugar solo reservado al descanso de los muertos. Después de todo, eso significa cementerio, dormitorio, lugar de descanso. Los dos se sintieron aliviados cuando llegó a ellos un mulato curtido en años y trabajo que había visto en aquel lugar más cosas de las que sueñan nuestras filosofías. Los saludó con la cabeza y los otros lo siguieron hacia donde los guiaba. Junto a una tumba con la tierra fresca y apenas aplanada se detuvieron. Al lado esperaba un carro de 2 metros de largo y con dos ruedas a cada final del único eje. Allí, indicó el sepulturero, subirían el cadáver. Lo meterían en una bolsa de arpillera y se lo llevarían arrastrando en un caballo. Los dos estudiantes asistieron y el sepulturero empezó a cavar. Pietro di Paola no era tosudo por ser un calabrés de pura cepa. Lo era porque había nacido así. Tenía esa costumbre desde que tenía memoria. Algunos de sus hermanos le parecían unos pusilánimes, por lo que ya ese simple contraste geográfico y familiar le parecía suficiente para negar aquel prejuicio que consideraba una estupidez. Y lo mismo pensaba con respecto a los cuidados que debía tener con la enfermedad que andaba por esta mísera ciudad a la que había venido hace 10 meses. Hacía 10 meses. Si así había vivido y si así debía morir, que así fuera. Prefería más arder rápido que consumirse lentamente como una brasa. Por actitudes como esta es que los paisanos italianos con los que vendía pescado no dudaron en considerarlo muerto una tarde de domingo que no respondía a los llamados a la puerta de la austera pieza que alquilaba cerca de la parroquia de San Pedro Telmo. Tras confirmar su deceso por el médico, esa noche ni se hizo el velatorio y fue enterrado inmediatamente. Pobre Pietro, siempre había ocultado su catalepsia a los demás por pura vergüenza, por considerarla una muestra de debilidad. El sepulturero, al que los estudiantes nunca le preguntaron el nombre, comenzó a dar las primeras paradas y no tardó en remover la tierra fresca y llegar rápido al cajón de madera. Les preguntó a Tenuti y Comeli si tenían la parte que le correspondía a él. Ellos se lo confirmaron y le dieron parte de sus pagas. El mulato miró al lápiz y sonrió. Su padre se llamaba Pedro y su madre se llamaba Paula. Pensó que tal vez Dios no juega a los dados. Pietro di Paola despertó luego de escuchar un golpe fuerte. Abrió los ojos y no vio ninguna luz. Intentó moverse, pero estaba resguardado en algún tipo de cajón. Non può essere, figlio da puttana. Questa volta la fottuta catalepsia mi ha fatto morire, dijo en voz alta con bronca. No puede ser, hijos de puta, esta vez la puta catalepsia me hizo morir, sería la traducción. Vio luego que la tapa se abría y albergó una esperanza humilde que en ese momento fue toda la fortuna de su corazón. Tenuto y Comeli se asustaron cuando oyeron ruidos desde el ataúd que sonaban a palabras. Son los gases de la podredumbre, dijo el mulato curtido. Abrió de par en par la tapa con la punta de la pala, y cuando se estaba secando el sudor de la frente con el brazo, vio de costado cómo los otros dos cobardes iban corriendo a los gritos como si hubieran visto al diablo en calzoncillos. Cuando miró al frente comprendió qué fue lo que había ocurrido. El tipo que había sido enterrado allí, el tal Pietro di Paola, estaba de pie en su ataúd contemplando las estrellas y el cementerio con extrañeza y asombro. Otro trabajo que se me complica, se dijo quejoso y por lo bajo.
Tenuto y Comeli estaban en la casa que alquilaban en conjunto frente a la vieja penitenciaría de Palermo, zona conocida como Tierra del Fuego debido a la temida cárcel de Ushuaia. Ahora ellos estaban muertos, pero de miedo. El supuesto cadáver que habían querido comprar no lo era aún. O quizás aquellas historias que sus padres les habían contado de difuntos que regresaban a la vida eran reales. Se prometieron nunca más experimentar con cadáveres fuera de la facultad de medicina. Los cuerpos fríos y bien muertos de la morgue eran bien confiables. Unos fuertes y sonoros golpes en la puerta de entrada retumbaron en la casa. Los dos gringuitos abrieron la puerta, atemorizados. El sepulturero mulato los esperaba amparado en la estrellada noche, con una sonrisa de oreja a oreja. A su lado, en el carro, estaba Pietro di Paola, con un certero golpe de pala marcado en la frente. Vine a cobrar la deuda, pendejos cagones. Esto fue otro episodio de La Fiebre Amarilla en Buenos Aires. Presente en el libro Roris, en la sección, es el cuento que abre la sección Muertes, Matadores Muertos y Casi Muertos. El segmento histórico, digamos, de cómo fue la epidemia en Buenos Aires en estos tiempos, sobre todo para saberlo en estos tiempos de coronavirus. Es interesante verla cómo se trataba, no estamos hablando que era una masacre, hoy en día está siendo más o menos controlada esta pandemia global. Así que bueno, dentro de todo, creo que es un cuento que disfruto mucho, no solo disfruté escribirlo, disfruto mucho leerlo. Y no por lo que pasa ahora. Esa mezcla de terror y humor negro me atrae mucho. Sobre todo el humor negro. Pues bien, era bastante común en aquella época que los enfermos de catalepsia u otras enfermedades que no permitían saber si la persona realmente había muerto. Era común que ocurriera. De hecho, hubo personas que se habían hecho enterrar con una campanita cerca para poder hacerla sonar si resucitaban en el cajón. Creo que en el cementerio de Recoleta Capital hay un enterrado con una campana de metal arriba, que también tenía ser enterrado vivo, y desde abajo se podía hacerla agitar con más sonido. Es un miedo común, el miedo de ser enterrado vivo. Es un tropo común en el género, y creo que es un miedo bastante universal. Así que bueno, hemos leído este cuento del Liber Horroris, que, casualidad, lo tengo acá. Liber Horroris. Pueden adquirirlo en el Aleph, uno de nuestros auspiciantes, Corrientes entre San Martín y Rivadavia. Cuando vuelvan, creo que, no sé si ya está la web en la cual está la tienda online. Cuando cuando termine esta cuarentena y habiliten las librerías, no de papel, sino las librerías de libros. La Barca Antigua, San Luis casi Bolívar, entre Bolívar y Moreno. Y en la Madrid de Alberti, Dublín Libros, ahí los atiende Gabriel, un maestro. Así que, bueno, con el auspicio de Librería El Aleph, Editorial Gualicho, El Seminario de Horror y Terror y
el Libero Rhoris, presente en las mejores librerías del universo, que son las marplatenses. Concluye la lectura de cuarentena del día de hoy. Nos vemos mañana 1:30 AM. Cuídense. Si presentan síntomas, no duden en seguir el protocolo. No de fiebre amarilla, sino de COVID-19. Guárdense en sus casas. Por favor, no salgan. O el mulato funebrero los va a buscar para asestarles en la frente un buen palazo para que los médicos lo revisen. Gracias, Paola Ruiz, también veo que estás acá, estuvo acá, veo que no sé si estará ahora Gonzalo Grela, gran escritor tandilense. Nos vemos mañana a la 1:30 AM dentro de exactamente 23 horas y 36 minutos. Un abrazo para todos, pórtense bien y cuídense, por favor. Cuidémonos todos.